tal? Muy buenas tardes. Héctor de Mauleón les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a Cintia Francesconi, quien me va a acompañar a caminar esta tarde por un lugar muy interesante de la Ciudad de México. Cintia, bienvenida. Muchísimas gracias, Héctor, y bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo, que nos acompañan cada domingo en la tarde a recorrer el centro histórico. Y hoy le va a tocar a una de las partes más vivas, más importante del centro histórico, la famosa Alameda. Vamos a recorrer los alrededores de la Alameda porque, como ustedes saben, en este momento le están dando digamos, un uplift, una reconstrucción, la están embelleciendo para todos los citadinos. Así es, la Alameda está cerrada, va a estar cerrada durante varios meses. Es la primera vez en mucho tiempo que nos la quitan de la vista. Es la primera vez, es el parque más antiguo de la ciudad, data de 1592 la orden de su construcción. Imagínense nada más, ha acompañado la vida de la Ciudad de México durante todos los siglos de los siglos. Es la primera vez que no la tenemos a la vista y, aprovechando ese pretexto, decidimos que, pues ya que no está la Alameda, vamos a ver, Sí, a ver qué es lo que hay sí. alrededor. Estamos entrando ahorita en un lugar tradicional de este espacio, que es la plazuela de Santa Veracruz, donde se encuentra uno de los templos más antiguos de la Ciudad de México. Una cofradía que funda Hernán Cortés tan pronto como en 1526, la cofradía de la Santa Cruz, de la Santa Cruz o de la verdadera cruz, en honor a que fue un Viernes Santo cuando él pisa precisamente por primera vez en las tierras mexicanas, desembarca en Veracruz y entonces le pone el nombre de la cruz por ser viernes, el día en el que él llega. Forma esta archicofradía que tiene una función, a mí me parece terrible, Cintia, una función muy triste, porque es acompañar a los que van a ser ajusticiados. Entonces tienen que estar, estos son caballeros nobles que tienen una cruz roja y que esta archicofradía se dedica a acompañar a los que van a ser ajusticiados y luego los lleva, se quedan varios días hasta que en la noche, etcétera, los acompaña en su trayecto al cadalso y después del cadalso son encargados de llevar las cabezas y las manos a colgarlas en el lugar donde fue cometido el delito. Bueno, esa archicofradía comienza a levantar esta iglesia que Valle Arizpe describe como una iglesia de rojo tezontle, la iglesia de Santa Veracruz. Pues efectivamente es el más puro estilo barroco, aunque ha sido una iglesia que tuvo que ser reconstruida por los hundimientos, y hoy por hoy, si pasamos por aquí, por la avenida Hidalgo, vemos que es uno de los templos, como el templo de la Santa Trinidad, es uno de los templos que está en proceso de hundimiento, está totalmente ladeada, y es impresionante ver cómo digamos, realmente se la está comiendo el terreno. Es una de las iglesias que, como tú decías, pues una de las más antiguas. Bueno, 1586. En el centro histórico. Desde 1586 hay en este sitio una iglesia que se llama de Santa Veracruz. Claro, tuvo que ser demolida, como dice Cintia, los hundimientos, el deterioro. Esa iglesia duró 2 siglos. Y por ahí de 1700 y tantos se comenzó a construir lo que ahora estamos viendo. Es un lugar interesante, vamos a entrar, lo vamos a invitar a que entremos, porque le vamos a mostrar el sitio exacto donde, según el sacerdote encargado de este lugar, está enterrado, ¿quién cree? Manuel Tolsá. Bueno, pues estamos entrando al templo de Santa Veracruz. Exactamente. Famoso, como le decíamos, porque se encuentra... Bueno, el famoso arquitecto de todos los tiempos, Manuel Tolsá, un hombre que edificó muchísimos de los edificios emblemáticos de la Ciudad de México. Estamos hablando, como por ejemplo, lo que hoy conocemos como el Munal, fue uno de los grandes proyectos que hizo. El Palacio de Minería. El Palacio de Minería. El Caballito. El Caballito. Es el que está enfrente. Bueno, también el Palacio o el de San Carlos, el Museo de San Carlos, lo hizo Manuel Tolsá. Muchísimos de los edificios que se construyeron en la Ciudad de México fueron de este gran arquitecto. Ahora, lo que nos informa el sacerdote es que en este sitio exacto, en este punto, donde es el cruce de la nave central con la entrada, es donde se encuentran los restos. No quisieron poner una lápida para que no fuera pisada. La lápida se encuentra en la fachada que da a la calle de la avenida Hidalgo. Pero otra cosa notable, bueno, Cintia, comentabas que había pinturas, obras de arte importantes. Sí, de hecho, bueno, hay pinturas de Miguel Cabrera, este gran artista mexicano, que todavía están aquí plasmadas. Por ejemplo, aquí vemos 2 de ellas.
que todavía están aquí en este templo, que a veces desconocemos. Pasamos por aquí, vemos que está aquí, ¿no? Es un templo célebre porque aquí se encuentra una reliquia, se dice, de la Santa Cruz, de la cruz en la que crucificaron a Jesús. Hay aquí un pedazo de astilla que tiene muchos siglos guardado en este lugar, según se nos dice, pero también porque aquí se adora a San Blas, que es el santo predilecto de todos los que están enfermos de la garganta. Ah, ¿sí? Entonces toda la gente que padece de este mal acude a esta iglesia y eleva aquí las oraciones pertinentes. Bueno, pues es la historia de este templo tan antiguo que tiene un vecino tan antiguo como él, de 1580. Se instalan enfrente de este templo, del otro lado de la plaza, primero son los agustinos, bueno, sí. que son unos que se forman, que vienen descalzos, de los frailes descalzos de San Cosme. Se instalan aquí en 1580 en un lugar en donde el médico Pedro López había fundado ya un primer hospital con un nombre muy misterioso, Cintia. El Hospital de los Desamparados. Y es que si ustedes recuerdan, Pedro López es uno de los personajes importantes de la Ciudad de México. Fue el primer médico que se hizo aquí en la Nueva España, y él funda este hospital para todos los desamparados. Este lugar fungió, de hecho, también para los agustinos como un lugar, digamos, de paso, también para los que iban a las misiones en Filipinas. Pero después Pedro López se queda con esto y lo convierte en hospital, y duró como hospital muchísimos años. Sí, así es. Desde 1609 los juaninos, como decía Cintia, son los que se instalan en este lugar. El hospital tiene este nombre que a mí sí me perturba mucho, Nuestra Señora de los Desamparados. Al paso del tiempo, es un templo que es único en la Ciudad de México. Ahorita vamos a ver por qué. Porque tiene una fachada abocinada, tiene una fachada hundida, no es la fachada plana que caracteriza a todos los templos prácticamente de lo que era la Nueva España, sino que es una fachada muy juguetona, que tiene una forma de herradura, en donde están las representaciones de los apóstoles, y en el fondo, en lo alto, la representación de San Juan de Dios. Lo que a mí me llama la atención de esta fachada es la concha. La parte de arriba es una forma de concha, es como media cúpula, digámoslo así, y realmente es muy diferente a lo que se pudiera encontrar normalmente en una fachada churrigueresca, barroca, por esa concha que trae en la parte superior. Ahora, este es un lugar que estuvo dedicado a albergar a las mujeres desamparadas, a las mujeres indígenas primero, que no tenían quien viera por ellas. Con el paso del tiempo siguió ese mismo destino. Cuando Maximiliano llega como emperador de México, en 1865 vuelve este lugar, el Hospital de las Prostitutas de la ciudad, y hace que este templo sea una especie de oficina burocrática. Ya había pasado la reforma, ya habían sido exclaustrados las congregaciones religiosas, y entonces la convierte en una oficina pública que se dedica a llevar el control de las prostitutas que había en la Ciudad de México. Del lado derecho, donde hoy es el Museo Franz Mayer, estarían las celdas donde estaban las enfermas, las mujeres que tenían enfermedades venéreas en ese tiempo, y de este lado las oficinas. Vamos a entrar también a San Juan de Dios. Sí, vamos a entrar. Pues estamos entrando al templo de San Juan de Dios, un edificio que sufrió incendios, sufrió temblores, fue derruido, demolido completamente, como muchos otros templos, y vuelto a levantar. Es un templo que ahora encontramos ya decorado, digamos, con la moda neoclásica. Se ve que la remodelación importante última ocurrió ya entrado, ya muy corrido el siglo XVIII. Cintia. Exactamente, y bueno, pues esta es una iglesia muy importante para todas las mujeres, diría yo, porque nos estamos acercando, yo creo que a uno de los personajes principales del templo de San Juan de Dios, que es San Antonio de Padua. Y es que es muy importante para todas aquellas mujeres jóvenes solteras,
porque es al que venimos o vienen a pedirle que les ayude a conseguir un buen marido, un marido con el que pueda tener una vida feliz. La tradición dice que el 13 de junio estas mujeres deben recoger de 13 hombres solteros una moneda y esa moneda traerla aquí, enfrente aquí de San Antonio de Padua y rezar un Padre Nuestro fervorosamente. Hay una cosa importante. Bueno, quisiera que no fuéramos a tomar las fotos de las personas que están aquí retratadas en el altar. Hay que tener cuidado de que no se vean las caras de esas personas, porque más que nada es también un templo dedicado, un altar dedicado al dolor. Sí. Son cartas, aquí vemos una serie de cartas en las que piden de manera muy dramática y muy dolorosa que las personas que se fueron vuelvan con sus amantes. Por aquí veo una que dice, tráela de vuelta a su casa, ¿no? Aléjala de tal mujer y de tal familia, permite que vuelva a ser buena conmigo. Son unas cosas muy dramáticas. Lo que pasa es que hay un detalle también importante. San Antonio de Padua también es el santo dedicado a encontrar las cosas perdidas. Entonces seguramente vienen muchísimas personas aquí pidiendo y suplicándole que puedan volver a encontrar a sus seres queridos o encontrar los objetos perdidos. Entonces, pues ayuda, claro, a los objetos perdidos. Y bueno, y un poquito más atrás está también el Sagrado Corazón la Señora del Sagrado Corazón de Jesús, que es la patrona de las causas desesperadas y difíciles. Saliendo ahorita de el templo de San Juan de Dios, nos vamos a dirigir hacia uno de los lugares también importantes de la Ciudad de México, el Hotel Cortés, que en alguna época se conoció como la Hostería de Santo Tomás de Villanueva, que está aquí pegadito a nuestra derecha. Pues seguimos caminando por un costado de la Alameda, vamos avanzando por la calle de Avenida Hidalgo, que en algún momento se llamó Avenida de los Hombres Ilustres y que fue conocida como la calle del Templo de Santa Veracruz en los tiempos de la colonia. El siguiente inquilino, digamos, antiguo, ilustre de la calle, es este edificio en el que nos encontramos, con una fachada muy elaborada, con una fachada barroca verdaderamente notable. Ahí por una inscripción nos enteramos que está dedicada a Santo Tomás de Villanueva en el año de 1780. Hoy es el Hotel Cortés. ¿Qué era este lugar? Cintia? Pues de hecho, en algún momento fue un lugar de tránsito para los agustinos, fue un solar que se le dio a los agustinos, donde ellos podían hospedarse mientras hacían el cruce hacia las Filipinas, un lugar donde les daban de comer. Estaban aquí aproximadamente 4 meses, llegaban por el puerto de Veracruz. Cada orden tenía un espacio para pasar de España a las Filipinas. Tenía una especie de hospicio, se llamaba en ese tiempo. Le presentamos en la calle de Guatemala hace unas semanas el hospicio de San Nicolás Tolentino. Bueno, pues tenía la misma función, pero era para los padres agustinos. En 1620 comienza a levantarse, es un edificio antiquísimo porque es una calle muy, muy, muy antigua. No lo dijimos, pero en esta calle vivió Tolsá. Tuvo su casa Manuel Tolsá, donde después estuvo el Teatro Hidalgo, y en esta calle vivió también el general Vicente Riva Palacio. Exactamente, y después pues se convirtió ya en hospedería, que es uno de los primeros lugares que después de la calle Los Mesones se dedicaba a atender a las personas que venían a visitar la Ciudad de México. ¿Qué tiene de notable este lugar? Tiene de notable que el 19 de septiembre de 1915, adentro, esto era una vecindad, después de ser hospedería. Bueno, de hecho yo recuerdo algún tiempo en los años 80 en las que estas puertas correspondían a librerías de viejo. Aquí se vendían libros viejos, pero aquí, en 1915, en septiembre de 1915, detrás de estas puertas nació nada más y nada menos que Germán Valdés Tintán. Este es el lugar, en esta vecindad es donde nació Tintán. Vamos a entrar.
La combinación entre el arte barroco y el mundo contemporáneo se hospeda en este lugar. En pleno centro histórico de la Ciudad de México se ubica Boutique Hotel de Cortés. Este edificio de 2 plantas alberga entre sus pasillos 4 siglos de historia. A sus inicios fue llamado Hostería de Jesucristo. Posteriormente, su nombre fue cambiado en 1780 a Hostería de Santo Tomás de Villanueva, en honor al fundador de la Orden Religiosa de los Agustinos, y hoy en día su imagen da la bienvenida a los huéspedes. Este albergue vio pasar sus mejores años después de la consumación de la independencia de México, ya que los destierros de los españoles que se suscitaron los llevó poco a poco a la quiebra por la falta de hospedaje y a la prohibición de posesiones de la nación. A pesar de eso, la Hostería de Santo Tomás de Villanueva logró consolidarse como la mejor en América, resaltando de entre las demás por una herencia arquitectónica que se percibe en cada rincón. En 2010, el recinto se enfrentó a una remodelación a cargo del arquitecto catalán Miquel Adria, quien logró que en pleno siglo XXI, Boutique Hotel de Cortés mantenga un valor histórico y artístico que rescate el barroco añadiéndole unos toques contemporáneos. Antes de ser remodelado esta gran hostería, vio nacer el 19 de septiembre de 1915 al comediante que dejó múltiples producciones cinematográficas como El Revoltoso, El Rey del Barrio y La voz que dio vida a Balú, El oso del libro de la selva, Germán Valdés Tintán. Lugar de hospedaje para unos, nacimiento para otros, hoy en día el afamado Hotel de Cortés, ubicado en las calles de la Alameda Central, no solo guarda entre sus paredes una historia que contar, sino que además alberga el restaurante gourmet 1620, que resguarda el sabor de la cocina contemporánea, y el lounge terraza bar El Cielo, representando la modernidad. Pues es la historia del Hotel Cortés, un edificio que está desde 1620. En este momento nos encontramos en la azotea, donde se ha instalado un bar que se llama Desde el Cielo y que permite una vista pues verdaderamente extraordinaria. De la Alameda que está siendo remozada, la Alameda que está a medio desvestir, digamos, y que nos permite mostrar los lugares a los que nos vamos a dirigir en este momento, Cintia. Sí, exactamente. Y bueno, como estamos en este momento escuchando las campanadas de las iglesias cercanas que tenemos aquí a este punto, porque si recordamos está aquí el templo de San Hipólito, acabamos de estar en los 2 templos de la Pazuela de Santa Veracruz, y pues hay que recordar que la Alameda pues es un sitio maravilloso que fue restaurado más de 3 veces en los 400 años que lleva aquí puesta, más de 400 años, y además es uno de los sitios que se usaban para el amor, para el paseo, para los carruajes, donde las señoritas hacían con sus pañuelos señales para aquellos solteros que las admiraban paseando por uno de los lugares que siempre ha sido un lugar de encuentro. Sí, bueno, hay que recordar que era propiedad, los terrenos donde se hizo la Alameda, de un señor llamado Alonso Morcillo. Se los expropió el gobierno virreinal para hacer este paseo, para dotar a la ciudad de un paseo. Morcillo se inconformó, entabló un juicio que duró muchos años y bueno, afortunadamente el señor Morcillo lo perdió y hemos podido disfrutar durante muchas generaciones de este paseo. Continuamos nuestro recorrido por los alrededores de la Alameda. Comenzamos en lo que fue en la calzada México-Tacuba, que fue llamada durante un tramo Puente de la Mariscala, durante el otro de los Hombres Ilustres, hoy Avenida Hidalgo. Ya le dimos la vuelta, pasamos por San Diego,
caminamos por Avenida Juárez, que fue en algún tiempo la calle del Calvario, se le llamó durante un tiempo, se le llamó también la calle de Corpus Christi antes de ser bautizada como la calle de la Avenida Juárez. ¿Por qué Corpus Christi? Pues es una de mis historias favoritas de la ciudad. Sí, la verdad, tiene una historia verdaderamente extraordinaria y encantadora, una historia que comienza hacia 1720, cuando al pasar por aquí uno de los virreyes de la Nueva España sufre un atentado, intentan matarlo, milagrosamente salva la vida. El atentado ocurre más o menos en el punto por el que estamos atravesando Cintia y yo en este momento, y para agradecer que haber salió sobrevivido, ileso, sí. que ha sobrevivido, manda a levantar un templo pues verdaderamente prodigioso, uno de los templos más extraños y bellos de la Ciudad de México, un templo que fue restaurado en años recientes, pues había quedado muy lastimado por distintas cosas, por distintas construcciones que se hicieron alrededor y por el terremoto del 85. Es este templo que estamos viendo, esta fachada hermosísima, el templo de Corpus Christi. Exactamente, estamos hablando del virrey Baltasar de Zúñiga, que también alrededor de este virrey, además de este atentado que sufrió un Viernes Santo, en una procesión de Viernes Santo, hay una leyenda hermosísima alrededor de este hombre, y es que él se enamora perdidamente de una mujer llamada Constanza Telles, y él de hecho, bueno, se enamora de esta mujer que era novicia, iba a ser monja, y decide venir a visitarla todas las veces en la iglesia, a escucharla cantar, pero él lo hacen regresar después de su mandato aquí en la Nueva España, lo hacen regresar a la Tierra Madre, a España, y enferma ahí, muere, y una de sus últimas, digamos, peticiones era de que mandaran su corazón a Corpus Christi, que lo enterraran aquí, porque su corazón lo había dejado aquí en México por esta bella mujer. Así es, se construyó una leyenda alrededor de eso. Es una leyenda, pues como todas las leyendas, que no tiene comprobación. Lo que sí es real es que apareció. En 2005, cuando se estaban efectuando las remodelaciones de este edificio, atrás del altar aparece una caja de plata. Es una historia maravillosa, una historia de plata, y al abrir la caja de plata, lo que los arqueólogos encuentran son pues los restos del corazón de este virrey. Con una placa que dice 1728, o sea, 8 años después de que había estado aquí en la Ciudad de México. Y de que había sido construido el edificio. La fachada es portentosa, la fachada es verdaderamente notable. De hecho, la remodelación es magnífica porque se usaron los mismos elementos de la época para repararla, la cal, el canto, etcétera. Pero es un edificio hecho por Pedro de Arrieta. Pedro de Arrieta es famosísimo, es el arquitecto que hizo la Inquisición, es el arquitecto que hizo la Basílica, es el arquitecto que intervino en el Palacio Nacional, es el arquitecto pues, es otro de los grandes arquitectos del templo de la Profesa, es uno de los grandes. Entonces es el legado que deja a este edificio. Tiene una historia increíble, pero la historia del virrey es bellísima. No podemos entrar, ahora es el Archivo General de Notarías, el Archivo Histórico de Notarías. Aquí están todas las actas notariales desde épocas de Hernán Cortés hasta la fecha. Está el testamento de Sor Juana. Hernán Cortés también. No sé si el de Cortés, pero el de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo pensé que era el de Cortés también. Están las primeras actas que hicieron los primeros notarios que hubo en la Nueva España en 1520 y tantos. Todos los documentos notariales hasta 1930 están resguardados en unas bóvedas selladas herméticamente con una temperatura específica para que no se maltraten. Es pues un depósito, este edificio que tiene una historia maravillosa, es depósito de una forma de la memoria de la historia de México, de la vida del país y de la ciudad, Cintia. Pues sí, de hecho, bueno, son creo que más de 10,000 documentos hasta 1909, están recolectados ahí mismo. Entonces, pues yo me imagino que cualquiera que quisiera saber algo de sus antepasados podría pedir una petición aquí y ver qué testamentos, qué documentos se encuentra, porque sabemos que las notarías pues aguardan todos los documentos que pueden tener una persona legalmente en una ciudad.
hemos dado completamente la vuelta, Cintia. Estamos ya al pie de los Pegasos que coronan el Palacio de Bellas Artes, unas esculturas extraordinarias de Agustín Querol. Llegaron a la Ciudad de México en 1911, es decir, tienen un siglo. Los trajeron porque pensaban ponerlos en la parte alta, uno en cada esquina. Debido al hundimiento del edificio los tuvieron que retirar. Usted recordará haber visto fotografías en donde se ve que durante unos años estuvieron en el Zócalo, en los cuatro costados. Los criticaron mucho porque decían que era una herencia del porfiriato, la basura reciclada del porfiriato, decorando la Plaza de la Revolución. Entonces acabaron quitándolos, los trajeron de vuelta y son el último legado del porfiriato a la Ciudad de México. Son unos Pegasos increíbles. Hay una leyenda vieja que dice que de noche se despegan momentáneamente del pedestal como si quisieran emprender el vuelo. Son magníficos. Pero... Son dos líricos. Exacto. Y dos dramáticos. Exacto. Entonces dos, obviamente expresando las diferentes formas del arte que pues va ad hoc a lo que siempre quiso expresar el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y ahora nos encontramos aquí en la explanada adornando esta explanada del Palacio. Así es. Nos paramos aquí también porque tenemos a las espaldas, allá en aquel lugar, lo que fue el primer rascacielos que hubo en la Ciudad de México. El primer edificio de gran altura se construyó en 1932 a imitación de los grandes rascacielos que había en las ciudades norteamericanas. No existían edificios de 10 pisos en la Ciudad de México. En 1906, se levantó en 5 de Mayo un edificio de 5 pisos. Era el gran orgullo de la ciudad. El edificio del Palacio de Hierro en Venustiano Carranza fue el primer edificio de más de 5 pisos que hubo en la ciudad, pero nuestro primer rascacielos, la Nacional, con 10 pisos, fue el edificio de la Nacional, 1932, hecho por el arquitecto Ortiz Monasterio, dentro de la corriente bellísima del Art Deco. Hoy la hace palidecer en altura la Torre Latino que se ve atrás, pero no en belleza. Yo creo que es mucho más bello el edificio de la Nacional que la Latino. Es mucho más bello porque además toma como ejemplo todos estos edificios que se estaban haciendo en la ciudad de Nueva York, y es como esta parte art deco que nos deja el arquitecto Ortiz de Monasterio, pero su gloria fue poca porque nada más duró 2 años como el edificio más alto. Claro. Después construyeron el edificio Corcuera, que medía aproximadamente más de 80 metros de altura. Sin embargo, este edificio ya no cuenta al día de hoy porque se cayó en el temblor de 1957, así que pasa otra vez a la lista de los primeros. Sería, claro, sí, el segundo. Porque el edificio Abet, que estaba a la vuelta, lo reemplazó muy pronto. Muy pronto. En competencia solamente de altura, porque en belleza en belleza sí es más lindo. Es una mole verdaderamente prodigiosa. Ahora estamos caminando en un lugar que en 1601 eran las casas de la hija de un conquistador muy rico. Debió ser tan rico que todo este espacio le perteneció a doña Catalina de Peralta, una mujer que recibió la herencia de su padre, después se casó, enviudó y decidió que había llegado la hora de alejarse del mundo, de retirarse del siglo, como se decía en ese tiempo, y se le ocurrió la idea de volver sus casas, las casas que ocupaban este espacio, de convertir esas casas en un convento. El convento estuvo dedicado a Santa Isabel, se abrió en 1601, es decir, estamos hablando de algo que ocurrió hace muchísimos siglos. Los comienzos de la Nueva España. Y que existió ahí hasta 1904, en que fue demolido para abrirle paso a la construcción de lo que tenemos aquí, que es el muy célebre Palacio de Bellas Artes. Exactamente, una obra que lleva a cabo Porfirio Díaz para, digamos, traer a la Ciudad de México a la modernización, a hacer todo este tipo de obras, porque además habían quitado el Teatro Nacional para abrir nuevas calles. Y el diseño lo hace un italiano que, como ustedes seguramente han oído nombrar este nombre, fue Adamo Boari. Un proyecto pues monumental realmente. Fue muy criticado a Adamo Boari porque decían que no había contratado para el diseño a casi ningún mexicano, solo hubo 2 mexicanos, dentro de ellos estaba el doctor Atl,
que fue el que hizo la pintura o el diseño de una de las puertas más magníficas que se encuentran en el mundo entero, con más de 1 millón de cristales de Tiffany's, de esta joyería bastante afamada en el mundo entero. Un diseño que después se ve cortado con la Revolución. Adamo Bovary deja el país en 1916 y después lo retoma Federico Mariscal. Termina este proyecto, Adamo Bovary terminó la fachada, todo lo que podemos ver afuera, pero todo lo de adentro lo termina Federico Mariscal. Así es, la inauguración del edificio en 1934. Para entonces, pues el convento de Santa Isabel era solamente un recuerdo. En los años 90 se construyó bajo nuestros pies un estacionamiento de varios niveles, de 3 o de 4 niveles, y cuando se estaba construyendo, por ahí del 92, 93, comenzaron a salir los restos del convento y lo que había más abajo del convento. Es verdaderamente maravilloso porque solamente en esta manzana está concentrada toda la historia de México. Aparecieron huesos de animales prehistóricos, aparecieron los pilotes con los que los aztecas le ganaron terreno al lago, aparecieron las cimentaciones que hicieron los conquistadores, porque esta era una zona pantanosa y de agua, para poder extender la ciudad hacia esta zona y poder construir la Alameda, y aparecieron las fuentes del convento de Santa Isabel, pinturas murales, una cosa verdaderamente portentosa. Ahora esta plaza es la que nos acompaña y que sirve como escenario en el cual el telón de fondo es este maravilloso Palacio de Bellas Artes. Que se está hundiendo, cada año se hunde 1 milímetro por lo pesado y lo sólida de la edificación. Bueno, pues ¿qué será entonces en un siglo que tiene, se habrá hundido, ¿qué? 10 metros? En un siglo de vida probablemente, no sé, no tengo idea cuánto se haya hundido. Lo que sí sabemos es que pues mandamos preparar una crónica para contarle la historia de este edificio, que es un referente indispensable de la ciudad. Con esta historia estamos ya dando la vuelta a lo que fue alguna vez en la calle de Santa Isabel, hoy Eje Central. A fin de sustituir el Gran Teatro Nacional y como parte de los festejos por el centenario de la independencia de México, el entonces presidente Porfirio Díaz promovió la construcción del Palacio de Bellas Artes. En consecuencia, el 2 de abril de 1904 se colocó la primera piedra del nuevo recinto. La obra debía culminarse en 4 años y erigirse como símbolo del progreso y desarrollo de los mexicanos. Con el ánimo de engrandecer su proyecto, el arquitecto Adamo Bovary contrató a la compañía estadounidense Milliken Brothers para que diseñara y construyera la estructura metálica de soporte, la cual se cubriría de hormigón y se forraría con mármol de Carrara, Italia. Con el estallido de la Revolución Mexicana, la construcción de tan monumental obra debió interrumpirse. Hacia 1930, el presidente en turno, Pascual Ortiz Rubio, emitió un acuerdo para que se concluyera este monumental edificio. Como Bovary había muerto 4 años atrás, el proyecto quedó en manos del arquitecto Federico E. Mariscal. A pesar de todo, debieron transcurrir 2 años más, hasta que el secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, autorizó el presupuesto. Así, el 29 de septiembre de 1934, el presidente Abelardo Rodríguez inauguró las ansiadas instalaciones y dio la tercera llamada de la obra La Verdad Sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, donde la gran trágica María Teresa Montoya deleitó al público asistente. Declarado monumento artístico por la UNESCO en 1987, las paredes del Palacio de Bellas Artes lucen obras maestras de los muralistas David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Además de un hermoso telón de cristal que el pintor Gerardo Murillo, el Dr. Atl, dibujó para que la casa Tiffany de Nueva York lo construyera y donde es posible apreciar una bella postal de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Así, con su Art Nouveau de su exterior y su Art Deco del interior, el Palacio de Bellas Artes continúa deslumbrando y haciendo gala de su majestuosidad.
Pues de ese modo estamos llegando al final de esta emisión de El Foco. Un recorrido súper interesante, un recorrido que comienza en 1580 y tantos y que termina precisamente pues, en nuestros días, en esta explanada dedicada a los Pegasos que custodian Bellas Artes, Cintia. Sí, sería interesante ver el trazo de la Alameda en sus principios, ver cómo ha ido cambiando poco a poco, cómo al principio era un cuadrante, después se convirtió en un rectángulo, cómo eran todas las edificaciones alrededor de la Alameda. Pero nosotros terminamos este programa, nos encanta que nos escribas y que escríbanos por favor a elfoco@proyecto40.com.mx o también escríbanos a Facebook, también escríbanos a Twitter, tratamos de responderles a todos, a @sinfrancesconi y @hdmauleón. Esperamos todos sus comentarios, todas sus críticas, todas sus sugerencias, lo que gusten y manden es bienvenido. Vamos a seguir caminando por el centro, todavía queda mucho que ver, mucho que conocer, claro, mucho que rescatar en estas aventuras semanales que estamos emprendiendo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Y también tenemos un libro esta semana, es un libro especial para todos los que ven nuestro programa. Tenemos, ¿cuántos libros, señor productor? 5 libros para regalar de Gonzalo Celorio, Amor Propio, una historia que se lleva a cabo en la Ciudad de México, una historia de ficción, así que ya sabe, escríbanos a El Foco para que se pueda llevar uno de estos libros. Bueno, pues por lo pronto fue todo. Yo lo espero aquí, ya lo sabe usted, en El Foco. Hasta la próxima semana.